Colo-Colo. Me imagino que será la tónica, no siempre lo lograremos. Bienvenida, bienvenido. Arranca la semana para los tenores, pero en una semana de superclásico, el número 200 en la historia. Me parece muy bien marcar el inicio de semana con el reportero de Colo-Colo en el estudio, junto a los tenores, en la buena mesa de ADN Deportes. Cristian Alvarado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Carlos Tenores, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Aquí estamos, claro, semana importante, semana atractiva para el hincha de Colo-Colo, para los jugadores de Colo-Colo, también para la Universidad de Chile. Querido Tomate, ¿podemos responder de inmediato la pregunta del titular 1 a esta edición de día lunes? ¿Llegó el momento de Bociña? No. Misma situación. No, tajante. No todavía. Upa. No todavía. Así de simple. ¿En el transcurso de la semana o no todavía, así como chuteándola para más adelante? Para más adelante. Todo indica que va a ser ante Unión Española. Me parece que la decisión ya la tiene tomada el técnico Fernando Ortiz. De momento, Bociña tiene que esperar, por lo menos el clásico no. Ya, pero podría estar en la banca. Es una buena pregunta, pero yo creo... no sé, me cuesta creer que esté en la banca incluso. Danilo Díaz, ¿le parece bien este respaldo para Maureira? Entonces, arquero titular de Colo-Colo en la información de Tomate el día domingo en el Superclásico. Es que hay una inversión que ha hecho Colo-Colo, o sea, el riesgo es muy grande en el Superclásico y en un partido como el que va a enfrentar ante Unión Española, Copa Chile, donde Colo-Colo ya está clasificado, donde en circunstancias normales, ¿cuánto irían? 5.000, 10.000 personas. Ajá. Con Bociña se va a llenar. Ya, ahí hay un argumento. No, que ahí está, yo creo. Claro, sí. Ahora, ¿no va a ir citado siquiera? Es que esa es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Gracias. De cara al clásico, pero ahí yo dejo la ventanita abierta para que vaya al banco de suplentes, pero para ser titular ante Universidad de Chile lo descarto de inmediato. Rodrigo Hernández, los errores de Maureira los comparte en términos de que fueron errores, se pudo haber hecho más en los dos goles de O'Higgins. Perdón, Carlos? ¿Eh? ¿Por qué los dos goles? Lo estoy planteando. No sé si a lo mejor la reacción en los dos goles pudo haber sido otra, por eso lo estoy planteando. ¿Usted cuál considera que es más error? El primero. ¿Ya? El primero porque es un tiro de lejos compartido con una desidia defensiva como para ir a marcar de Alarcón, pero el segundo se resbala, o sea, no me parece que es un atenuante bastante fuerte como para plantearlo. ¿Ya? Es que eso es. Ah, ya, está. Gracias. Entonces, si en la mesa de los tenores vamos a estar siempre de acuerdo. Entonces, No, es que, bueno. hacemos el programa más corto. Y vuelvo a almorzar a Marisol a las 3 de la tarde. Va primando Bueno, el hernandismo. Prima el hernandismo. O sea, la pregunta fue a mí, digamos. Sí, claro. Bueno, lo primero que quiero decir... Pero un arquero que no pisa bien, no se le puede considerar un error. El muchacho es joven, está bien, pecado de juventud, está bien, pero es pudo que, haber hecho algo más, ¿no? No, a ver, precisemos. Pudo La cancha, es que él trata de hacer pie. pudo haber estirado el brazo siquiera para No, la pero jugada. es que no lo logra. No al lugar. En el segundo La cancha se hunde. Ya. Se hunde. ¿Ya? Es toperóleo, ¿no? Bueno, Claro, entonces yo lo eximo de responsabilidad en el segundo gol. no siempre se va a jugar en la cancha Ahora, de la arena, el porque primer- no siempre el pri- Wembley, esto hay que saber también ponderar esos factores, creo yo, ¿no? Bueno, ¿y qué No lo significa? estoy crucificando ¿Pero qué significa Maureira, eso? pero ¿a ti no te parece que el arquero pudo haber hecho algo más en el segundo gol? No, bueno, no. Se cierra la discusión. No, yo creo que Se cierra la discusión. que Especialistas en arqueros. pudo haber hecho algo más, le faltó reacción, como a varios arqueros le han faltado reacción en nuestro medio en varios goles así, que la miran, que la acompañan, y en el primero también es de... Se enojó Costas. Ahora, No, enojo. yo creo que La historia es otra. influye como en el caso de Castellón, más allá del error del otro día, Ey. influye en las semanas de los jugadores. O sea, si esto es una pega, si usted está en una pega, usted está en su pega, y empieza a ver usted es contador auditor, y empieza a ver que empiezan a contratar un contador auditor, traen otro, y siguen buscando contadores auditores. No sé, yo no hilaría tan fino en el caso de la pelota. Voy a responder porque me preguntó Carlos. En el caso de Castellón, por ejemplo, el otro día, el jueves llegaba Sanguinetti. Sí. El jueves llegaba Sanguinetti y no pudo porque no se fue Toselli. Y en el caso de Maureira, Maureira sabe hace 3 semanas que institucionalmente el club ya tomó una decisión. Trajo un arquero que jugó el Mundial, quiere que ataje ese arquero, que ese arquero venda camiseta y que ese arquero le llene el Monumental en el partido con Unión Española y después sea el titular. No, yo no hilaría tan fino porque en el fondo acá, Maureira tendría que entregar el puesto para ser removido. Esto porque hay un entrenador que ya dio probadas muestras en esa línea. O sea, acá Ortiz, independiente de todo lo que menciona Lino, que es muy cierto, digamos, porque hay un criterio comercial que está detrás y que lo hemos visto, digamos, estos últimos 10 días, hay una cuestión que es deportiva. Y en lo deportivo, Ortiz tiene y además tiene crédito, digamos. No solo tiene el liderazgo
para tomar la última decisión, sino que además tiene crédito en función de la campaña. Me pongo más pesado. Y bueno, No lo pone a Bociña y mantiene hasta el final. Con Colo-Colo campeón. ¿Sigue Ortiz? No, porque va a ¿Pero recibir- cómo lo va a No, condicionar? porque con Colo-Colo campeón va a Pero- recibir ofertas del... ¿O Claro. Moza lo corta? No, Esa es la pregunta. No, pero es que eres muy drástico. pero analicemos la jugada de ayer. Sí, está, el que pone la solamente luca, partimos analizándolo de ayer. Pedí análisis de las dos jugadas. Fíjate- Él pone fíjate la en la- luca. Porque hay dos goles además anulados Higgins, ¿ah? Sí. Que ahí también se puede... Está bien, no valen, pero también se puede ver el nivel de reacción del arquero, ¿no? Ujú. O sea, a mí, en la pelota que no llega abajo, yo creo un arquero, uno de los grandes méritos de Maureira es su alcance, ¿no? Y él, en algún minuto, como para... Porque él se centra, cuando el jugador queda en perfil, él retoma la posición hacia el centro del arco y la pelota va ajustada al primer palo y no llega. Yo creo que ahí, claramente, un arquero con sus características físicas, digamos, de la estatura que tiene, tendría que haber llegado abajo, porque tampoco es que él le da un bote traicionero. El bote de la pelota es el bote que daría en cualquier cancha, no es que se elevó más de la cuenta. Por eso yo le asigno más responsabilidad en ese gol que en el segundo. El segundo creo que tiene mala suerte, pisa en una zona donde no tiene tracción, porque finalmente se le hunde el pie izquierdo, no puede hacer pie y no tiene cómo despegar finalmente. Donde sí tendría responsabilidad en el segundo gol es si eligió mal los tapones para el partido. ¿Sí? Si entraste con... Pero en una si cancha entraste- así, cualquier tapón se te entierra, ¿eh? Sí, pero si entraste con, me voy a poner, con los toperoles Grueso. cortos de goma y no usaste los otros, sí es responsabilidad tuya. Ahora, lo que Ortiz, me parece, Tomate, donde Ortiz está claro, está seguro, tiene su convicción allí, es que va a poner a Maureira en el Superclásico y es lo que corresponde por la campaña, además, ¿o no? Seguramente, y eso va a ocurrir. Y lo otro, yo insisto, yo creo que acá, obviamente, no, con todo lo que ha generado Bociña, no siento que sea el partido para colocarlo en cancha, en el Estadio Nacional. ¿Sería exponerlo, tal vez? Puede ser ese término, sí, ante 40.000 personas del otro lado, ¿no? Por el lado de Universidad de Chile. Ayer estuvo en el Estadio Bociña. Estuvo en el ¿Y estadio. la gente cómo lo saluda, reacciona a la presencia ¿Cómo le de dice? Bociña, ¿no? ¿Yossi como Ortiz o Bossi? No, Bossi. La gente, Bociña. De hecho, ayer fue muy particular porque cuando, él estaba en el camarín, cuando se acerca el horario del partido, lo sacan de esa zona en una van, llega muy cerca donde está el camión de la señal oficial de TNT, ahí hay una escalera hacia la tribuna de Rapa Nui, claramente con ningún contacto con los hinchas que estaban ingresando. Después arriba, en la tribuna sí los hubo. Sentadito al lado de Méndez, lo vimos en la transmisión televisiva, ¿no? De Javier Méndez, que está lesionado. Oiga, el caracho de aquí, ¿no? También en la transmisión. Decisión, claro, ahí hay una decisión técnica, porque él estaba en condiciones para jugar, pero decide, porque sumó a Iván Román en el banco, ya está Lautaro Pastrán, dejó fuera de la convocatoria a Claudio Aquino. Escuchemos de inmediato, atención con esta declaración, porque es bien interesante, porque aquí, de cierta manera, el técnico Fernando Ortiz entrega su balance, el análisis, los errores que cometió su equipo el día de ayer tras este empate 2-2 ante O'Higgins. Cómo se dio el empate te deja un sabor amargo porque prácticamente pasaba esa situación de juego de ellos y se terminaba el partido. También no dejar de lado el mérito del rival. El rival hizo un muy buen partido. Juaco lo tiene bien marcado, virtud del rival. Saltó con la marca encima, Gabriel se resbala. Situaciones de juegos que a veces nos perjudican. Hay situaciones que a veces recalco a los jugadores que no se puede jugar, no se puede cubrir la pelota. Se lo dije a Diego en este caso, pero no es culpabilidad de Diego. Son situaciones que tenemos que resolver con la experiencia que tenemos que tener. Último minuto, la pelota se revienta, salimos todos, pero el fútbol tiene estas cosas, si no, no existieran los goles. Ahí está la declaración. Y al último se refiere básicamente cuando termina generándose ese lanzamiento de esquina para O'Higgins, cuando habla de Diego, es básicamente que estaba en ese banderín, en ese tiro de esquina y nunca la reventaron. Eso lo molestó, lo calentó muchísimo al técnico. Uno lo miraba en el campo de juego, aleteaba, movía los brazos. Después le volvió a hablar a Diego Ulloa, pero ¿por qué no la sacaste en largo? ¿Por qué no la sacaste en largo? Bueno, es un poco la explicación. Bueno, y el otro detalle del partido, detalle importante, me parece, Rodrigo Hernández, Sí. es el penal que desperdicia Vidal. Sí, además, le pegó como Charlie Aranguis, ¿no? Le pegó como con 3 dedos, ¿no? Sí, me queda la sensación. Sí, Sí. entre De arriba empeine la por fuera, cabeza. no sé, yo creo Le quiso poner al ángulo. Hizo la usted. quiso asegurar, no sé, a mí en una jugada así, sobre todo Vidal no tiene tanto buen nivel de conversión, ¿no? No es un especialista en tiros penales, pero hace prevalecer la jineta, todo lo que él genera, y finalmente, ¿quién le va a decir que no a Vidal?
Pero para mí, o sea, en una jugada así, digamos, cuando tú puedes cerrar el partido, porque además la U viene apretando, viene firme y tú tienes que sostener la ventaja también en la tabla, creo que el especialista para mí ahí era Guerrero, a menos que haya algo que no sepamos, digamos. Romero tendría que haber pateado el penal. Y un detalle en el segundo gol de Castillo, que lo decía ayer en la transmisión. No está Vidal a la hora de defender la pelota detenida. Claro. Ya lo había sacado para cuidarlo por las tarjetas amarillas. Ahora, Vidal más de alguna vez ha perdido por arriba también. Sí. O sea, esa es Puede una ganar y perder, presunción pero- de que Sí, se pero podría haber defendido mejor. Entró ¿no? Catalán. No es que entró un especialista en pelotas detenidas. ¿Se entiende? Es sumar uno más a la hora de defender esa pelota. Pero todo se terminaba, la historia se terminaba, si yo la tiraba. Ahora, si tú te fijas lejos. en la jugada en particular, Román queda corto. Porque da un gran brinco, pero aún así queda corto. Y Sosa, que es un doble mérito de Castillo, porque lo tiene tomado a la cintura, se desprende y cabecea. O sea, le gana finalmente a Román y a Sosa en la misma El jugada. tercer cabezazo que metía Castillo, que el único que valió. Porque me había hecho Ahora, 2 goles anteriores. Son buenos los partidos de O'Higgins. Sí. Cuesta encontrar El un partido malo de O'Higgins. Para allá iba Danilo, es un equipo que tiene menos puntos en la tabla de los que merece, ¿no? Claro, porque es el equipo junto con la Católica que más jugó, y creo que por ahí está Coquimbo, Sí. que los que más jugaron en el torneo. Entonces, En el año. En el año, perdón. La temporada, en toda la temporada. Y no jugó con cualquiera. Eliminó al Bahía, termina eliminado por penales con Boca, jugó mano a mano con Tolima en la Copa Sudamericana. Hizo una gran campaña con muchos desplazamientos. Se le fue Pancho González, se le fue Sarrafiore, llega Chor, que es un delantero muy, muy veloz, de repente más veloz, Rapidísimo. más veloz que la pelota. Yo creo que eso en Argentina le complicaba, pero... Me recordó a Matusic. Sí, ¿se acuerda? Era muy rápido. de El repente- de Boca. Claro, y de Defensa y Justicia. De repente era tan rápido que en Santa Laura se le queda la pelota atrás. Claro, entonces, pero está armándose... Cobresal también. Claro, también tuvo un Cobresal. Va a ser es un equipo que da gusto ver jugar. Lo que usted define, Danilo Díaz O'Higgins, un equipo serio. Bien trabajado, ordenado, pero que tiene buenos jugadores y a diferencia de otros equipos del medio local, se puede siempre abastecer de las inferiores. Ahora, Burgueño, aterriza un platillo volador o llega un extranjero, dice, este es el fútbol chileno, Colo-Colo, 10 puntos de diferencia. ¿Lo entiende o no lo entiende? ¿En la tabla de posiciones? ¿Al del platillo volador? ¿O al extranjero? Sí. No, yo creo que no lo entiende porque ayer, por ejemplo, fue un partido parejísimo el de O'Higgins. Yo creo que termina, el gol de Castillo termina acercando a la realidad del partido, del juego, digamos. Y hay partidos que no te demuestran los 10 puntos de diferencia. Colo-Colo fue perdiendo en los últimos, ayer lo decía, los últimos 3 partidos los empezó perdiendo. Con la Calera. Con Everton, con la con la Calera y ayer. Ayer. Y ayer lo terminaba dando vuelta hasta el gol del final. Ojo, y ayer le hicieron 2 goles y frente a la Calera y frente al Everton le hicieron 3. 3. O sea, Pero no hay, como también estás diciendo que hay 10 puntos de diferencia, que O'Higgins no tiene los puntos que debería tener. Por ahí en los últimos 3 partidos no se demuestra la diferencia de puntos, ¿se entiende? Porque, por ejemplo, en el último partido con la Calera tuvo para hacerle el segundo con el partido, Claro. el tiro en el palo y la otra situación, no me acuerdo de quién fue, la pero... que estuvo Campos López. Sí, La que ataja y Moreira. es el líder, fue el líder contra el colista del campeonato, el colista que si no le devuelven los puntos del TAS en 2 o 3 fechas ya está en descenso, digamos. Viene el Superclásico. ¿Qué se decía anoche en el Monumental? Bueno, escuchemos de inmediato entonces también la palabra del técnico Fernando Ortiz, ya anticipando, viviendo el clásico, este partido tan importante para nuestro fútbol, clásico, superclásico número 200. Acá está la palabra del técnico del Cacique. Sabemos que es una semana que se vive diferente. El clásico lo está esperando todo un país. Yo tengo un pensamiento diferente con respecto a cada vez que se juega un clásico de esta magnitud. Se deja de lado diferencias, se deja de lado la preparación, se vive diferente. Los clásicos para mí se ganan. A veces no se juega, se ganan. De esa manera. Creo que se puede llegar a definir por detalles, pero el que tenga más ganas de sacar el clásico adelante seguramente se va a llevar un buen resultado. ¿Cómo anda el Tano Ortiz con el registro de clásicos acá en Chile? Bueno, solamente le había ganado uno en rigor a Universidad Católica esta temporada en el Claro Arena. Él debutó en un clásico. Y perdió ante Universidad de Chile en el Supercopa. Santa Laura. 0-3.
Supercopa. Vidal a la banca y Pavés de titular. Ya, polémicas, las va a calificar así, generan reacciones las declaraciones de Javier Correa, Tomate. Sí, algo de polémica, porque terminado el partido, claro, era encontrar dentro del análisis a Javier Correa, que le había dado el gol, el 2-1. Estaba Golazo, contento. Golazo. ¿Cómo se sacan los marcadores? Y para muchos dicen, bueno, con ese gol y cómo ingresó, va a ser titular en el Clásico. Algunos dicen por sobre Maximiliano Romero. Pero terminado el compromiso, esto dijo, se despacha en declaraciones a TNT, una declaración bien especial, ¿no? Picante. A raíz de estas 3 fechas de ausencia, retorna, y esto dijo el delantero de Colo-Colo. Quisieron tomar precedente de una persona, está bien. Espero que sea así. Vi que otro jugador le aplaudió, lo empujó al árbitro, le dieron una sola. Entonces la vara está distinta, sabemos, somos Colo-Colo. Les duele vernos acá, les duele vernos bien. Entonces nos tratan de desestabilizar de alguna forma. Y yo no tengo que ser tan sincero, me parece. Con fuego, Correa, yo creo que tiene que aprender, porque, a ver, una cosa es que las 10 fechas haya sido desproporcionado, digamos, yo creo que, por lo menos en mi opinión, en la de esta mesa, era exagerado, en general, digo. Pueden haber opiniones divergentes. Pero sostener, digamos, que a Colo-Colo se lo quiere desestabilizar y y además, bueno, él tiene como incontinencia en este tipo de momentos. Tal vez si el partido hubiera terminado con un triunfo Colo-Colo, no hubiera pisado el palito. Como terminó caliente, porque él es calentón, yo creo que eso es lo que lo traiciona finalmente. Es un tipo que siempre está ahí con la declaración en la punta de los labios, y cuando las cosas no se dan, las lanza. Es como usted sin con medir Danilo Díaz a consecuencias. veces, cuando tienen estos entreveros así en el programa, ¿no? Puede ser, ¿eh? ¿Pero quién es más calentón, usted o Danilo? Andan por ahí, Es que Danilo sale con un exabrupto. Yo trato de mantener la calma. ¿Sí? Sí. ¿Está de acuerdo, tenor del pueblo, con eso? Él le interesa el show. ¿Sí? Sí. Ya. Claro. Ahora, el show se anduvo medio guateando con la tribuñemos. puesta de bocina. Yo ya no entiendo en qué va eso. Tigre, ¿usted tiene alguna claridad con respecto Es a...? que Danilo cambió las condiciones. No, yo no cambiaba las condiciones. cambió las condiciones? El Cambió las titular condiciones. es el que termina atajando en diciembre. Ese es el titular. Bueno. De todas maneras, podemos hacer el asado y van 50-50 No, y nosotros pero- colaboramos también. Pero no hay lo problema. importante es que veamos No me enredaría con eso. En diciembre quién va a atajar, porque si no ataja Bocilla en diciembre, Ortiz no creo que siga en Colo-Colo. La diferencia que le dice Costas con respecto a calentones entre Hernández y Danilo, con respecto a Correa, Es que Correa hace goles. Es que Hernández y Danilo tienen más capacidad de, como dirían algunos, de hablamiento, mejor hablamiento, Ah, ya. más libros, Ya. y entonces se pueden expresar mejor. Ahora, esta declaración también viene previa al clásico. También es una manera de tal vez meter Pero presión, a ¿no? ver, ¿cuál sería el problema que encontró Correa ahora? Porque ayer cuando lo veía en la tele con el Dani Arrieta, ¿por qué alegó? No sé. Me pareció desproporcionado, ¿no? No, y lo peor Ya, es que ganaron. la gente que critica a Arrieta, ¿no? No, Si empató. Arrieta preguntó y el otro se largó solo. Claro, o sea, No, y de hecho, es como cuando Rodrigo Hernández le pregunta a Marcarián qué le pareció el partido. Exacto, se volvió loco. Y se volvió loco, ¿hasta cuándo? Con las etiquetas. Estoy podrido con los rótulos, dijo. El tema es que Estoy Correa, podrido de los rótulos. el tema es que Correa ¿Qué le compa- pareció el partido? el tema es que Correa compara. Estoy cansado de eso. Hace una comparación Correa. ¿con Porque quién? Correa, ¿Con quién? Correa, Que no claro, sé quién- Correa con va quién. al frente y dice, bueno, a mí sí, a otro no. Ahora, a todos les toca por igual, y cuando los equipos grandes se quejan, es irritante. Es irritante para el hincha del equipo chico, que lo ha pasado mal, que lo han mandado al descenso, a equipos que les han hecho perder la categoría por secretaría, pagándole incluso a gente para que vaya a declarar. O sea, pongámonos serio en eso. Pongámonos serio porque, ¿qué opina, qué puede decir el jugador de Cobresal? ¿Qué puede decir el jugador de Cobresal? ¿Qué puede decir el jugador de Deportes La Serena? ¿Qué puede decir el jugador de Huachipato? Esos cabros que están ahora jugando el segundo semestre en Huachipato. No, pongámonos serio. Es como cuando Florentino Pérez se queja contra la UEFA o dice que hay un contubernio para perjudicar al Madrid. Terminemos con la chacota. Eso Oye, es chacota. tomate respecto de lo futbolístico y en particular de lo de Bociña. Bociña se preparó para el Mundial con un ciclo de entrenamiento y de competencia bajo el calendario europeo, finalmente. Claro. Por lo tanto, él compitió por Cabo Verde, llegando en su pick o preparado para la Copa del Mundo, y después técnicamente, como la inmensa mayoría de los jugadores, quedó en un periodo de vacaciones, ¿no? Y por lo tanto, como tendrían que haber hecho jugadores del ciclo europeo, él tendría que haber tenido una pretemporada. Entonces, técnicamente, en este minuto, Bociña está en una pequeña pretemporada en Colo-Colo. Una intertemporada.
es que debería ser pretemporada porque él viene de un ciclo distinto. Claro. ¿Te das cuenta? Viene del ciclo europeo. Para él tendría que ser más que una intertemporada, porque la intertemporada, ¿qué es lo que es? Es como una puesta a punto en una ventana. Él partió su campaña en agosto. Exacto. En agosto, terminaron en mayo, vienen los partidos amistosos previo al Mundial, juega el Mundial y sale de vacaciones. Claro. Es lo mismo que Exacto. nos pasó, ojo, nos pasó 2 veces. 2016, 2017, con todos los jugadores de la selección que salían de vacaciones salieron de la Copa Centenario, salieron después de la Copa de las Confederaciones y perdimos con Paraguay las 2 veces y no le pudimos ganar a Bolivia. Por eso la pregunta es, ¿cuándo termina esta pretemporada o intertemporada, como lo quieras llamar, de Bociña, en opinión del preparador de arqueros y del propio Ortiz, para decir, ya mira, está listo? Ya tuvo vacaciones, ya se preparó, ya conoció a los compañeros, ya hizo fútbol, está para pelear mano a mano una posible citación. De hecho, si no me equivoco, en la última conferencia semanal del técnico Fernando Ortiz, o en la penúltima, él dice, va a trabajar en doble jornada. Bueno, esa doble jornada se redujo a 2 días. 2 días trabajó en doble jornada, el resto a la par de sus compañeros. Pero, por ejemplo, cuando jugó Colo-Colo ante Unión La Calera, toda esa semana, la práctica de fútbol, o los 11 contra 11, o el fútbol reducido, estaba Maureira y Villanueva. Por otro lado, estaba trabajando aparte en Bociña. Entonces me parece... Ganando fondo físico. Exactamente. Ahora, yo preguntando cómo está físicamente, me decían, físico privilegiado para una persona que tiene 40 años. Impecable. El punto es cuándo es elegible. Yo creo que debiera ser elegible ya la próxima fecha. Creo. Al banco. No sé, no a la citación, digamos. 26 de agosto. Claro. Estadio Monumental. No, el arquero O la primera de septiembre, ya. No, el partido con Unión, si ahí parte todo. Pero hay y Unión le llena la el estadio del coyuntura, Monumental. es la coyuntura. ¿Cuándo va a estar disponible De Paul? Fernando De Paul, mediados de septiembre, segunda semana de septiembre, ya va a estar en condiciones, comienza a trabajar lentamente, le falta todavía, por eso no es considerado y sigue estando en el parte médico. Tomate, atendiendo a lo que usted nos comentaba en este mismo programa, en este mismo espacio, el día viernes, ¿no? Cuando nos decía el Estadio Nacional es opción, plan B, usted lo confirmó rapidito, apenas se confirmó y se ratificó que se jugaba en el Monumental, pero a la larga, ¿habrá sido una buena decisión? A ver, muchas críticas por parte de los jugadores de Colo-Colo, por ejemplo el propio Javier Correa, Joaquín Sosa, entendieron que no estaba en buen estado el campo de juego. Ayer el propio Fernando Ortiz también se queja, entiende él que las condiciones del tiempo fueron muy complicadas a nivel país, pero su fútbol y sus jugadores están en otra sintonía para jugar en mejores canchas, claramente, y ayer la del Monumental no estaba buena. Claro, por lo menos a lo mejor ahí el muchacho Maureira podría haber hecho buen pie, ¿no? En un área del Estadio Nacional, no sabemos. Igual estaba peor la Fútbol ficción, ¿eh? la otra área. ¿Sí? El área norte estaba peor. La del norte, sí. Ahora, también podría haber visto eso, haber dado un pasito para adelante y haber buscado, no sé, mayor solidez en el terreno. Con un poquito más de experiencia. Una alfombra. La última de Colo-Colo, una buena zona noticia. una zona más firme. Una buena noticia. El Cacique completó ayer los minutos sub-21, fíjate. Muy bien, 1890, estos últimos 120 minutos, donde estuvo participando Maureira, Leandro Hernández y Rodrigo Catalán. Holgado. A 11 fechas que finaliza el campeonato, Colo-Colo ya completó esa cuota de minutos sub-21.